Vamos a comenzar entonces. Sí. Ya. Entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada, recuerden que eran productos notables. Vimos esta parte que era la propiedad distributiva de los productos notables. ¿Ya? Hicimos algunos ejercicios. Recuerden que si teníamos un factor fuera del paréntesis, se distribuía 1 a 1 y llegábamos a estas expresiones así. ¿Sí? Llegábamos a una suma de expresiones algebraicas. Hicimos varios ejercicios de propiedad distributiva con signos distintos, etcétera. De hecho, hicimos este que era bastante largo, ¿se acuerdan? Que teníamos el 2a cuadrado b y teníamos que distribuirlo en el 3ab cubo menos 5a cuadrado b. Y lo hicimos en dos partes, la parte amarilla y la parte media naranja, y después al final juntamos ahí los términos semejantes. ¿Ya? Entonces, para recapitular esta parte, recuerden que el primer paso era distribuir, el segundo paso, como lo teníamos acá, primero distribuir, el segundo era ordenar, recuerden que conmutábamos para dejar números, letras con letras, ¿sí? Y así podíamos después juntar los términos semejantes, que sería el tercer paso, y llegaríamos a nuestro resultado final, ¿sí? Serán como los tres pasos que hacíamos nosotros para... Los tres pasos que hacíamos nosotros. Eh, Josefa Castillo, no sé por qué te sacó el Meet, me di cuenta que te sacó cuando comencé a grabar. No sé qué habrá pasado. F. Vamos. Y eso fue la primera parte. Después vimos el cuadrado de binomio, y recuerden que el cuadrado de binomio nosotros acá, lo que hicimos fue primero ver la interpretación geométrica del cuadrado de binomio. Luego vimos que esta expresión que está acá, que es la multiplicación del binomio, es lo mismo que este trinomio que está acá, ¿sí? ¿Y cómo lo hacíamos? Dijimos que se hacía multiplicando 1 a 1. ¿Sí? Aquí lo hicimos aplicando la propiedad distributiva, pero a diferencia del ejercicio anterior, donde era un factor por los dos factores que estaban dentro del paréntesis, acá se multiplica cada uno de los factores del binomio. Y tuvimos como ejemplo, por ejemplo, acá el a más 3 por a más 3, y además, bueno, llegamos a que este era el resultado, y además hicimos su representación geométrica que está acá abajo. Y así lo hicimos con básicamente varios ejercicios que fuimos trabajando hasta llegar a la suma por diferencia, que bueno, acá no parece rayado, pero sí la alcanzamos a ver esta clase. Y en la suma por diferencia, que fue lo que teníamos que hacer acá, era, por si no lo recuerdan, tomábamos el primer factor, que en este caso es x, y lo anotábamos al cuadrado. Tomábamos el segundo factor, que en este caso es 2, y lo anotábamos al cuadrado, y lo separábamos con un signo negativo. Entonces, esta suma por diferencia nos quedaría como x cuadrado menos 4. Siempre era así. ¿Por qué era así? Porque si nosotros hiciésemos lo mismo que hicimos anteriormente, que es aplicar la propiedad distributiva, x por x nos da x cuadrado, x por 2x nos da más 2x, menos 2 por x nos da menos 2x, y menos 2 por más 2 nos da menos 4. Lo que se dan cuenta, estos valores de acá al medio se van porque son uno es positivo y otro es negativo, así que se eliminan y me quedaría x cuadrado menos 4. Y siempre con la suma por diferencia nos va a pasar lo mismo que los términos de acá al medio, estos de aquí, siempre se van. Queda un positivo y un negativo, queda su inverso aditivo. Entonces, la forma fácil y más rápida de poder aprendérselo era tomar el primer valor y elevarlo al cuadrado, y después tomar el segundo valor y elevarlo al cuadrado. Acá, por ejemplo, tenemos el 2, lo elevamos al cuadrado, ponemos el signo menos, y tomamos el 3x y lo elevamos al cuadrado. Entonces el resultado sería 4 menos 3x por 3x nos da 9x cuadrado. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase pasada, por eso lo estoy viendo como tan a la rápida, ¿ya? Y el video está ya en la plataforma, ¿sí? Ahora, súper importante, ¿cómo yo identifico cuando estoy trabajando con una suma por diferencia? A diferencia del cuadrado de binomio, fíjense acá que tenemos el mismo término, primer término, el mismo segundo término, y lo único que varía es el signo. Cuando cambia el signo, ¿sí? Cuando hay una diferencia entre los signos, estoy trabajando con suma por diferencia y puedo realizar la operación
elevando al cuadrado cada uno de sus términos y separándolo con un signo negativo. ¿Sí? Ese fue como al consenso que llegamos a esa clase, trabajando con la suma por diferencia. ¿Vale? Bueno, acá hay otro ejemplo. Y lo que no alcanzamos a ver fue esto, multiplicación de binomios con término común. ¿Vale? Esto va a ser súper importante aprenderlo porque lo vamos a enlazar directamente con la factorización. ¿Sí? Hasta ahora, antes de pasar a este punto que está en pantalla, ¿queda alguna duda de lo anterior? Traté de sintetizarlo un poco para que recordaran lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, hasta ahora en productos notables tenemos la propiedad distributiva normal, tenemos el cuadrado de binomio y tenemos la suma por diferencia. Y ahora vamos a ver esta que es la multiplicación de binomios con término común. ¿Vale? ¿No he entendido nada, Sofía? Ah, ya. Vale, entonces, denme un segundo acá. Aquí. Ahora, vamos a ver esto de dos formas. La primera va a ser aplicando la propiedad distributiva, como lo hemos hecho en todos los ejercicios anteriores, y lo segundo, vamos a buscar una técnica que nos permita resolver esto de una forma más rápida. ¿Vale? Vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Sí? Fíjense acá. Si aplicamos la propiedad distributiva, si aplicamos la propiedad distributiva, vamos a tener lo siguiente. Multiplicamos término a término. X por X nos da X cuadrado. Después X por 5 nos da 5X positivo. Luego vamos con el segundo. 2 por X nos da 2X. Y último término, 2 por 5 nos da 10. Ahora tenemos el X cuadrado. Después recuerden que es juntar los términos semejantes, que en este caso tenemos 5X acá y acá tenemos 2X. Entonces, si tengo 5X y en el otro lado tengo 2X, si lo sumo me daría 7X. Perdón. Y nos quedaría el 10 de acá al fondo. Entonces, si yo quiero multiplicar binomios, lo puedo hacer perfectamente así, aplicando la propiedad distributiva. Y ahí lo tendríamos. ¿Sí? Esa es la primera forma de hacerlo. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma de hacerlo es la siguiente. Voy a borrar un poquito acá esto. Y la segunda forma va a ser esta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que voy a hacer es, primero fijarme en el término que tengo. En este caso, el término algebraico es la x, ¿sí? Así que, fíjense que siempre uno tiene un x cuadrado, que sería el primer término, después tiene un término que es x solamente, y al final tiene solamente un número, que es el término independiente, que no está acompañado por ninguna variable. Ahora, cuando yo tengo una multiplicación de binomios como este de término común, yo lo primero que voy a hacer es anotar el término común, que sería el x cuadrado acá, ¿sí? Y fíjense acá, el primer término numérico, ya esto lo vamos a hacer así, no sabemos qué hay ahí, ¿sí? El primer término numérico lo voy a formar con la suma de los dos que están acá. 2 más 5. 2 más 5 me da 7, así que en este circulito iría el número 7. Y el segundo término, que es el que va a ir acá al fondo, ¿vale? Se va a obtener de la multiplicación de estos dos términos. Entonces tomo el 2, tomo el 5 y los multiplico. Y esto va acá, 10. Esa es otra forma de hacerlo. Se dan cuenta que no tuve que aplicar ninguna propiedad distributiva, solo tomé la variable, que es la x, y la anoté x cuadrado más algo x más algo. Y esos números que me faltaban, que era el que acompaña la x y el que está solo, lo obtuve de la suma y de la multiplicación. Entonces ahí tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí, lo vamos a hacer de las dos formas. Propiedad distributiva entonces sería x por x me da x cuadrado, x por 4 me da 4x,
3 por x me da 3x y 3 por 4 me da 12. Entonces aquí, fíjense, sumo los términos semejantes, que sería el 4x más 3x, como tengo 4x y acá tengo 3, me daría en total 7x. Y el 12 que tengo acá al final. Esa es la primera forma de hacerlo. Vamos a la segunda forma ahora. La primera siempre es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, por decirlo así, es la vieja confiable que tenemos, que siempre nos va a servir. Segunda forma sería, ¿qué término tengo acá? La x. Así que sería x cuadrado más algo con la x más algo. Ahí lo tengo. Vamos entonces. ¿Cómo obtengo esos valores? El primer valor se obtiene con la suma, entonces sería 3 más 4, y 3 más 4 me da 7. Así que aquí va el 7. Y el segundo término, que es la que al final, se obtiene con la multiplicación. Entonces tomo el 3 y tomo el 4, y al multiplicarlos me da 12, así que el que está acá al fondo sería 12. Así que, si se dan cuenta, llegamos exactamente al mismo resultado. Exactamente al mismo resultado. Solo que tenemos dos formas de hacerlo. Profe, ¿cuál de las dos formas es mejor? Va a depender de usted. A mí, por lo menos, me acomoda más esta forma porque la encuentro más fácil, pero para mí, si usted se quiere ir a la segura y no se acuerda acá, vaya a la propiedad distributiva que siempre va a ser la vieja confiable. Otro ejemplo. Vamos a hacer primero la segunda forma y después vamos a hacer la propiedad distributiva. Entonces, la variable es la x, así que sería x cuadrado más algo con la x más algo. El primer término lo obtengo, recuerden, de la suma. Tengo menos 2 más 3. Menos 2 más 3 me da 1 de resultado, así que aquí iría un 1. ¿Sí? Y el segundo término lo obtengo de la multiplicación, que sería menos 2 por 3. Menos 2 por 3. Y esto me da como resultado menos 6. Así que aquí iría menos 6. Ahora lo voy a escribir bien acá abajito. X cuadrado más, si tengo 1x, es lo mismo que yo escriba x, ¿sí? Y acá más menos 6, que me quedaría como menos 6. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer con la propiedad distributiva. X por x me da x cuadrado. X por 3. X por 3 me da 3x. Menos 2 por x me da menos 2x. Y menos 2 por 3 me da menos 6. Así que aquí me quedaría, fíjense acá, 3x menos 2x me da x solamente. Y el menos 6 que está ahí. Y nuevamente llegamos al mismo resultado. Al mismo resultado. Tenemos x cuadrado más x menos 6. Y acá tengo x cuadrado más x menos 6. Es lo mismo. ¿Sí? Solamente que son dos formas de trabajarlo. ¿Se entendieron las dos formas? Hola, tío Fernando. Espero que se encuentre muy bien. Vamos, el resto, ¿qué opina? ¿Se entendieron las formas? Igual vamos a ver ahora un ejercicio. Les voy a poner más ejercicios, ¿sí? Para que vayamos probando. ¿Alguien no entendió? Que yo no tengo problema en volver a explicar, ¿sí? Que para eso estamos. ¿Alguien quedó con duda? ¿Alguien quiere seguir viendo más ejercicios para entender mejor? Que esté así como en duda. Si la idea es que aprendamos y nos vaya bien en la prueba. Nos vaya bien a todos. A todos y todas. Vale, entonces. Entonces, ahora que ustedes entendieron, ¿cuál sería el resultado acá? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quién se anima? ¿Qué resultado tendría la multiplicación de estos dos binomios que están acá?
pueden hacerlo como ustedes quieran, con la primera forma que era la propiedad distributiva o la segunda forma que era esta técnica de sumar y multiplicar solamente, a la que ustedes le acomoden. Vamos, los leo. ¿Cuánto les da? Cristóbal, ¿quedó en duda? Ah, los espero, los espero. Ya. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿O alguien lo está intentando hacer por lo menos? Antonia dice p cuadrado menos 3p menos 10. Máquina Antonia, a ver. P cuadrado. Pero anoten nomás su resultado, si todavía no vamos a verificar. Dale Tamara nomás. Aunque no esté segura, trate de hacerlo igual. Cristóbal, dele nomás. Todos los que quieran hacerlo o los que puedan hacerlo, traten de hacer aunque se equivoquen. Si da lo mismo se equivocan. Lo importante es que se equivoquen aquí y aprendan y después en la prueba lo hagan bien. Sí, no es malo equivocarse. A ver, Cristóbal tiene p cuadrado menos 7p más 10. Voy anotando los resultados. P cuadrado menos 3p menos 10. P cuadrado menos p cuadrado menos 3p menos 10. Menos 3p menos 10. Ese es el primero que tenemos. Y el segundo es p cuadrado menos 7p más 10. P cuadrado menos 7p más 10. Y ahí tenemos el segundo resultado. Antonia, la escucho o la leo. Dígame. Y Cristóbal dice que está bien lo que dijo la Anto. Y Antonia ahora dice que creo que es p cuadrado menos 3p más 10. Menos 3p más 10. Ah, ya. Ahora dice que es con más. Vamos a ver, tranquilos. Ya. ¿Alguien tiene otro resultado que quiera compartir? Si se equivocan, da igual, recuerde. Si se equivoca, no importa. El que se haya equivocado, da igual. Magdalena dice p cuadrado menos 7p más 10. Menos 7p más 10. Ah, o sea, este mismo que está acá. Ya. Vamos a probar. ¿Ya? No se preocupen. Lo vamos a hacer de las dos formas entonces. Propiedad distributiva y el de la suma y la multiplicación. Voy a aplicar el de la suma y la multiplicación primero. Entonces, el término es p, así que tendríamos p cuadrado, como decían ustedes, más algo por p, más algo. Que acá hayan signos más no significa que siempre el resultado va a ser positivo. ¿Sí? Recuerden que si, por ejemplo, supongamos acá me da menos 7, entonces quedaría como menos 7 aquí. ¿Sí? Yo pongo más solamente para que haya una separación entre los términos. Eh, Cristóbal, ¿cuál es su duda antes de seguir? No importa si se equivocó Antonia, todavía no sabemos si es que hay error o no. ¿Cuál es su duda, Cristóbal? Ah, si es que es positivo o negativo. Ya, veamos entonces. Fijémonos acá. Tenemos menos 2 y menos 5. Para obtener el primero, acuérdense que se suman. Sería menos 2 más el menos 5. ¿Sí? Cuando tengo una suma de puros números negativos, menos 2 menos 5, me quedaría así. Entonces el resultado sí o sí va a ser negativo. Y me va a quedar de resultado menos 7. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, recuerden que si estamos en la recta numérica, acá está el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6 y el menos 7. ¿Sí?
Es como si yo estuviese acá en el menos 2 y me dicen que le estoy quitando 5. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y llegué al menos 7. ¿Sí? Así que recuerden ahí que el trabajo con los números negativos es importante tenerlo siempre ahí. Ojo. Entonces el primer término sería menos 7. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos quedaría menos 2 menos 5. Segundo, sería menos 2 por menos 5. ¿Ya? Ahí. Menos 2 por menos 5. Acá, 5 por 2 me da 10. Y recuerden que cuando son signos iguales, me da positivo el resultado. La regla de los signos que la habíamos visto ya varias veces. Como tenemos signos iguales acá, los dos signos negativos, entonces el resultado es positivo. Así que me quedaría 10. Por lo tanto, el resultado sería p cuadrado menos 7p más 10. ¿Sí? Eso es haciéndolo con el trabajo de la multiplicación y la suma. Ahora, voy a borrar esta parte de acá abajo nomás. Si aplico propiedad distributiva, debiese llegar al mismo resultado. Ya no tendría por qué variar. Vamos entonces. P por P me da P cuadrado. P por menos 5P me da menos 5P. Menos 2 por P me da menos 2P. Y menos 2 por menos 5, otra vez lo mismo. Menos por menos es más. Así que me quedaría más 10. Tengo P cuadrado. Aquí tengo menos 5P menos 2P. Y llegamos al mismo ejercicio. Menos 5 menos 2. ¿Cuánto es menos 5 menos 2? Esto es menos 7. Así que me quedaría menos 7p más 10. Y como pueden apreciar, llegamos exactamente al mismo resultado. Por lo tanto, ambas formas me sirven igual. ¿Sí? Así que ese sería el resultado. Hola Gabriel, no se preocupe que se haya quedado sin batería. A cualquiera le puede pasar. Antonia, no me pida perdón si da igual si se equivocó. Me gusta que se atrevan, si eso es lo bueno, que se atrevan y pongan ahí el resultado. Con todo nomás. Y muy bien a los que lo hicieron bien también. Y los que no, traten de participar las personas que no han contestado. Hay 40, 40 estudiantes aquí y contestan algunos nomás. Cristóbal Oyarzún, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué cuando se multiplican los negativos da positivo? Es por la regla de los signos, o sea, no directamente es por la regla de los signos, sino porque... ¿Cómo explicárselo? Cuando uno multiplica números negativos, al final lo que está multiplicando son puros menos unos, ¿sí? Y los signos negativos se cancelan. Es como una propiedad matemática, por decirlo así, ¿sí? Voy a buscar una explicación más matemáticamente apta para ustedes y se las voy a explicar más detalladamente, ¿ya? Porque como que es un poquito más complicado de explicar de lo que parece. Pero por ahora lo importante es que interpreten bien de que cuando tengo signos negativos multiplicados, perdón, cuando tengan signos iguales multiplicados, sean positivos o sean dos negativos, el resultado siempre les va a dar positivo, ¿vale? Siento que, por lo menos cuando yo trabajé con ustedes los números negativos, lo que más les costó, siento yo, y por lo que pude apreciar, son ejercicios como estos, cuando se suman o se restan números negativos, ¿sí? Este, ¿cómo puedo realizar este ejercicio que está acá? Los leo. ¿Cómo hago este? ¿Cómo hago este? ¿Qué me dicen? Intente hacerlo y me manda el resultado para que lo podamos comprobar.
m cuadrado menos 4. Así directo. ¿Cómo llegó a esa conclusión, a ese resultado? ¿Cómo lo hizo? Hice lo que me dijo. Qué buena respuesta. Ay, me equivoqué. Quien tenga a Cristian Pinto, ¿le puede decir que se trate de unir de nuevo? Es que en vez de apretar a admitir, le puse no admitir. Fue sin querer. F para Cristian. Cristian Pinto. Por favor, que le escriban ahí en el WhatsApp. Ahí está. Vamos, ¿alguien tiene otro resultado diferente al de Cristóbal? M cuadrado menos 4 me dice Cristóbal. Aquí. M cuadrado menos 4. Veamos. M cuadrado menos 4. Eso me dice. ¿Habrá otro resultado que quieran decir? ¿O están de acuerdo con él? Ya, pues participen. Por último, dígame, profe, lo estoy calculando, estoy intentando. Ya me estoy sintiendo como Dora la Exploradora de nuevo. Ah, estoy en eso. Gracias, Magdalena. La espero, la espero. Es que no sé. Inténtelo como pueda. No importa que no esté segura de los signos. Hágalo como usted considere o como usted crea que esté bien. Y si se equivoca, da igual. ¿Qué importa si se equivoca? ¿Qué hacemos? Yo lo espero, lo espero. Quiero por lo menos ver un resultado más, po. Si no, vamos a estar todo el rato esperando un puro resultado nomás. Lo, Ya, pues, Rodrigo, usted también, po, participe. lo calculamos. Sí, pues tiene que calcularlo, po. ¿Con qué se confundió, Javiera? ¿Qué te pasó? ¿En qué parte se perdió Magdalena? M al cuadrado más M cuadrado más M cuadrado más 4, dice Josefina. ¿Listo? Tenemos ahí otro resultado. No entiendo de dónde salió el 4 que puso el Cristóbal. Es m cuadrado más. Pero no se enfoque solamente en lo que dijo el Cristóbal, pues. Vea, trate de hacerlo usted. El Cristóbal dijo un 4, pero todavía yo no he dicho que está bien o está mal, po. Sí, lo anoté para tener el resultado ahí. Y ahí Josefina Castillo dijo M cuadrado más. Ah, son 2M, sí. 2M más 4. M cuadrado más 2M más 2M más 4. Que el 2M más 2M es 4M. ¿Ya? ¿Ya? Que solamente que Josefina lo anotó como M2, que es lo mismo que 2M. ¿Sí? 2, el 2 al ladito. Vale, ahí tenemos otro resultado. Y le quedó M2 menos 2M más 2M menos 4. Y no sé qué hacer con los del medio porque quedarían 0. Quedan 0 entonces, po. Entonces a Magda le dio M cuadrado, el 0 que está acá, ¿sí? Que no lo voy a anotar, y el menos 4.
Sí, sí, Josefina, ahí lo cambié a 2m. Ya, probemos. Entonces aquí, de las dos formas, sería propiedad distributiva, sería m por m, que me da m cuadrado, menos 2 por m, o sea, m por menos 2 que me quedaría menos 2m, 2 por m que me quedaría más 2m, y 2 por menos 2 que me daría menos 4 de resultado. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Fíjense aquí, como decía Magda, tenemos menos 2m y más 2m, y eso me da 0. Así que ahí queda en 0. Así que me quedaría m cuadrado más 0 menos 4, que es lo mismo que m cuadrado menos 4. ¿Sí? Ahí tenemos un resultado positivo. La segunda forma de hacerlo era con la suma y resta de los valores. Primero, mi término acá es m, así que me quedaría m cuadrado más algo por m más algo. Tengo que sumar 2 con el menos 2, que me da 0, así que aquí iría un 0. Y tengo que multiplicar el 2 con el menos 2. 2 por menos 2, fíjense, signos distintos, me da negativo, así que me quedaría menos 4. ¿Llegué al mismo resultado? Aunque no lo parezca, sí llegué al mismo resultado. ¿Por qué? Porque tengo el m cuadrado, 0m es 0, porque 0 por cualquier cosa siempre me va a dar 0. Así que esto que está aquí es 0. Y tengo el menos 4 de aquí. Así que fíjense que llegué exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Así que muy bien, chicos y chicas. Ahora, otra forma de hacerlo, que tal vez no se dieron cuenta, ya, voy a borrar acá arriba. Otra forma de hacerlo que tal vez no se dieron cuenta era, y fíjense aquí, que este ejercicio es una suma por diferencia. Tenemos el m, tenemos el 2 y tenemos los signos cambiados. Entonces, este ejercicio, la forma más rápida de hacerlo era aplicando la suma por diferencia, que era el primer valor al cuadrado, menos el segundo valor al cuadrado, que era un 2. Así que aquí tendríamos m cuadrado menos 4. ¿Sí? Este ejercicio se podía hacer así porque es una suma por diferencia, solo por eso. No es que todos se puedan hacer de la forma verde que lo hice recién. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, cuando tengan la multiplicación de binomios, si es que los términos son iguales y solamente se diferencian en el signo del medio, yo puedo aplicar esta forma que acabo de hacer acá en verde, que es la suma por diferencia, que es lo que vimos hace un ratito chiquitito atrás. Esta de aquí. ¿Sí? Ves que todo el rato nosotros aquí tomábamos el primer término, lo elevamos al cuadrado, tomamos el segundo término, lo elevamos al cuadrado, y teníamos el signo menos en medio. Entonces es otra forma de hacerlo si es que se dan cuenta de que la multiplicación de estos dos binomios es una suma por diferencia. Pero lo hice para que se den cuenta de que cualquier forma en que yo haga el ejercicio siempre voy a llegar al mismo resultado, al mismo resultado. ¿Sí? Último, antes de pasar a factorización. Último. Vamos. Trate de hacerlo y me dice cuál es el resultado que le da. Este es el último que vemos de la multiplicación de binomios con término común. Que me debería dar x más algo acompañando a la x más algo. Aló, Hola Diego, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Yo súper bien. Aló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Estamos haciendo ese ejercicio, Diego. De hecho, lo estamos esperando a usted para que lo hiciera.
Así que muy bien, gracias por llegar. Ay, tengo que hacer mi cama, así que no puedo. Pero Diego, siempre cuando entra a clase tiene que ser su cama. Es que de verdad, ¿Sí o no? Siempre tenéis que hacer la cama, loco. es que siempre cuando entro, tipo 12, tipo ahora, tipo 1, 12, ese es como mi lapso de tiempo de hacer la cama. Es como la excusa en el colegio, no, profe, no voy a hacer nada porque no traje lápiz, no traje cuaderno, y acá no hice la cama. Es que no es lo mismo, po. La cama es sagrada. Ya, espere, haga la cama en 20 minutos más, pues si la clase termina en 20 minutos. Pero es que se ve fea así, po. Pero está con la cámara apagada, nadie la está viendo, Diego. Pero yo sí la veo. Ya, bueno, haga la cama entonces. Lo voy a silenciar Ya, porque se satura el micro. ya. Tenemos a Belén que dice x elevado a 2 más 8x más 15. Se la jugó Belén. Esa es la actitud. X, ¿qué dice? Ah, por Dios, Pablo. X elevado a 2 más 8x más 15 creo que fue lo que me dijo, ¿eh? Ya, Vicente del Solar dice x cuadrado menos 2x menos 15. Menos 2x menos 15. Vale, vale, vale. Más 2x me dice Vicente, que era más. Y Cristóbal dice el mismo resultado que Vicente y Magdalena el mismo que Vicente. Ya tenemos dos resultados distintos. Y Cristóbal dice eso XD. Estamos. Veamos entonces. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, vamos a hacerlo con de las dos formas otra vez. Primera forma sería el menos 3 con el 5 sumados, menos 3 más 5, menos 3 más 5, fíjense acá, el resultado me daría 2 positivo. Así que súper bien ahí. Ya, ojito con los signos. Mucha importancia de los signos. Recuerden que yo tomo todo el número con el signo de al lado incluido. Entonces aquí tengo menos 3 y acá tengo 5 positivo. Por eso tengo menos 3 más 5 y me da 2 positivo. ¿Sí? Y el último es la multiplicación de estos dos términos que están acá arriba, que sería menos 3 por 5. Ahí lo noté mal, perdón. Menos 3 por 5. Y 3 por 5 me da 15. Y como son signos distintos, tendríamos menos 15 entonces de resultado. ¿Vale? Así que aquí, ¿qué tendría? Tengo x cuadrado más 2x menos 15. Así que ese está ahí. ¿Sí? Entonces hay que fijarse bien en los signos nomás. Una forma de poder hacerlo tal vez es hacer esto que hice yo, que es como encerrar el número para que puedan ver cuál es el signo que lo acompaña. ¿Ya? Bueno, y con la propiedad distributiva, si aplicamos la propiedad distributiva, no voy a hacer la flechita, ¿ya? Pero voy a aplicar la propiedad distributiva. Me daría x cuadrado, después x por 5 me daría 5x, después menos 3 por x me daría menos 3x, y menos 3 por 5 que me daría menos 15. Estos dos términos de acá me daría 2x positivo y llegaríamos exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Así que eso sería la parte de producto notable, por decirlo así. Aquí la multiplicación de binomios, que es importante, que vimos que teníamos, recuerden, tres casos. Ahí sí. Tenemos tres casos, que era aplicar la propiedad distributiva, ese era un caso. Segundo caso que vimos fue el cuadrado de binomio, ¿ya? El tercer caso que vimos era la suma por diferencia. Ahí sí, ¿sí? Y el cuarto caso que acabamos de ver es la multiplicación de binomios con término común. ¿Sí? Acá, en el caso 1, solamente aplicamos propiedad distributiva. En el caso 2 también solamente aplicamos propiedad distributiva. ¿Sí? Aquí, como es a más b al cuadrado, es lo mismo que a más b por a más b. Entonces aquí lo único que hacíamos era aplicar la propiedad distributiva, después ordenábamos y teníamos el resultado. En el caso 3, como era suma por diferencia, fíjense, era el mismo término,
mismo primer término, mismo segundo término y un menos en medio. ¿Cómo se hacía esto? Tomamos el primero al cuadrado, tomamos el segundo al cuadrado y lo separamos con un negativo. Y último, que fue el que acabamos de ver, era tomamos el término común, Profe, dígame, se me había cortado la luz, por eso se me salió. o... pero va a quedar grabado igual por si acaso se perdió algo. Y si tiene dudas me pregunta no. Ya, gracias. Entonces aquí tenemos el término común que era el A, por ejemplo, aquí. El término de en medio lo ocupábamos, lo obteníamos sumando y el término final lo obteníamos multiplicando. ¿Sí? O si no, también podíamos aplicar la propiedad distributiva. ¿Ya? La propiedad distributiva se puede aplicar en los cuatro casos. O sea, todos estos yo los puedo aplicar con la propiedad distributiva. ¿Sí? Así que esa sería la parte de productos notables, multiplicación de binomios, suma por diferencia, multiplicación de binomios con término común. ¿Sí? Espero que haya quedado dentro de todo claro. Y la última parte que ya estaríamos empezando a ver hoy día y la próxima clase sería la de factorización. Ya que voy a introducir un poco ahora lo que es la factorización. Vamos a ver un tipo de factorización que es la del término común. Ups, noticia. Y luego de esto, eh, el término común y después nos quedarían dos formas de factorizar que las vamos a ver mañana. Y así las alcanzamos a ver en un cortito rato. Entonces, ¿quedan dudas antes de pasar a factorización de lo que acabamos de ver? ¿Alguien tiene dudas sobre lo que vimos? ¿O que quiere que repase, profe? Por favor, explique de nuevo este método de multiplicación de binomio, la suma por diferencia o el término común. ¿Alguno que no les haya quedado claro? Más que nada se me olvida lo de representar. Vale, importante eso. Deme un segundo que voy a hacer una hojita en blanco. ¿Dónde está esto? Eh, ahí estamos. Y ahí está. Vale, lo de representar. En representar, o sea, lo que yo les había dicho es que se les va a preguntar por representaciones tipo así, ¿vale? Vamos a cambiar. Ya, así es. Ahí me carga cuando se borra esto. Ahí sí. Vamos a tener representaciones como esas. Si yo les pido, por ejemplo, representar gráficamente un cuadrado de binomio como este, ¿sí? Este es un cuadrado de binomio, fíjense, cuadrado de binomio. ¿Cómo se representa? Siempre vamos a tener el mismo dibujito. Vamos a tener un cuadrado, suponiendo que este es un cuadrado, ¿ya? Mejor voy a hacer otra cosa. No me demoro nada. Y estamos aquí. No, creo que acá. Ah, no. Vale. Si tuviésemos que representar este cuadrado de binomio que está acá, que sería el x más 5, hay que tener algo en claro primero. Recordar que el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. ¿Sí? A por A. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado de lado 3, su área sería 3 por 3. ¿Sí? Tenemos cuadrado de lado 2, sería 2 por 2. Así se calcula el área. Y el cuadrado de binomio se lo puede representar geométricamente como un área de un cuadrado también. ¿Qué tiene de especial esa área? ¿Qué tiene especial de este cuadrado? Que en vez de tener lado A o lado 3 o lado 2, va a tener lado x más 5. Entonces yo puedo decir que todo el lado del cuadrado tiene x más 5 aquí, x más 5 acá. ¿Sí? Entonces, este valor que está aquí, que es el x más 5 al cuadrado, representa el área de este cuadradito que está acá abajo. ¿Vale? Ahora, al decir que todo esto mide x más 5, lo que yo tengo que aquí destacar es que como está fragmentado este cuadrado, entonces un pedacito va a medir
X y el otro pedacito va a medir 5. Por ejemplo, acá, los pedacitos más cortos que yo los voy a pintar en verde, yo voy a decir que miden 5. Entonces, este mide 5, este mide 5, este mide 5, este de abajo también mide 5. Y los pedacitos más largos que yo voy a pintar en rojo van a medir X. Este mide X, este mide X, este pedacito de acá también mide X y este pedacito de acá también mide X. Entonces, se dan cuenta, son como, es una forma de representarlo. La totalidad del cuadrado mide X más 5 en sus lados, ¿sí? En ambos lados tiene que medir lo mismo porque es un cuadrado, pero yo lo puedo separar porque tengo 5 aquí, que es la parte chiquitita, y el largo mide X. Entonces la totalidad mide X más 5. Mismo caso acá. Este mide X, perdón, este mide 5 y todo esto mide X. Este mide X y este chiquitito mide 5, este mide X, este chiquitito mide 5. Entonces para todos lados se cumple lo del X más 5, ¿sí? Entonces una representación gráfica del X más 5 al cuadrado sería esta que está acá. ¿Qué tiene de importante esta representación? Bueno, esa parte la vimos, pero la voy a explicar de nuevo. Aquí si yo me pongo a calcular las áreas de cada uno de estos cuadraditos que están acá, de este rojo que está aquí, de este morado, de este morado y de este celeste, voy a llegar al desarrollo del cuadrado de binomio. O sea que yo lo puedo hacer geométricamente, además de algebraicamente, ¿sí? Pero con la representación quédense en eso. Si yo les presento un cuadrado de binomio, sea cual sea, supongamos x más 3 al cuadrado, entonces su representación va a ser x más 3 aquí, ¿sí? En ambos lados, y que cada uno de sus lados va a tener un valor. Este vale x y este chiquitito vale 3. El largo vale x y el chiquitito vale 3. El chiquitito vale 3. Este vale x, chiquitito vale 3 y todo esto vale x. ¿Sí? Es como una forma de representarlo geométricamente. A ver, me cuesta el cuadrado y el cubo. Como que no los entiendo mucho. ¿A qué se refiere el cuadrado y el cubo? Que el cubo, ese lo vimos en los videos, pero en la prueba no va a entrar, ¿ya? Así que por ahora no lo vamos a repasar, lo podríamos repasar más adelante en otro tipo de clase. El cuadrado binomio que estamos haciendo ahora, ya. Si invierte los valores da exactamente lo mismo, Magda. Yo puedo poner, por ejemplo, que este pedacito de acá, ya este mismo lo puedo representar, o este de aquí que tenía dibujo, este yo también lo puedo representar como que el pedacito chiquitito vale X, ¿ya? De hecho lo voy a cambiar. Este yo lo puedo representar como que el pedacito chiquitito vale X y el que es más grande vale 5, ¿ya? ¿Por qué da exactamente lo mismo? Porque si nosotros tomamos un lado, siempre me tiene que dar X y 5. Siempre tiene que estar ese par así. X y 5, X y 5 y X y 5. ¿Por qué? Porque es un cuadrado de lado X más 5, ¿vale? Y Diego, ¿qué es lo que le cuesta específicamente? ¿Le cuesta como el desarrollo del cuadrado de binomio? Factorización lo vamos a ver mañana todo, ¿ya? Lo alcanzamos a ver muerto de la resta de factorización mañana. Porque está muy relacionado a lo que acabamos de ver hoy día. Si yo tengo un cuadrado de binomio como este, fíjense bien, también voy a tener dos formas de resolverlo, para que no se olvide. La primera es la vieja confiable de siempre, que es la propiedad distributiva, ¿sí? X por X más X por 2 más 2 por X más 2 por 2. Esa es la primera forma, Diego, de hacerla. X por X me da X cuadrado. Acá tengo 2X. Y fíjense que aquí, recuerden, en el cuadrado binomio siempre nos da lo mismo acá. Siempre estos dos del medio tienen el mismo valor, ¿ya? En un cuadrado binomio. Si a ustedes en un cuadrado binomio estos dos de acá no les dan el mismo valor, entonces algo hicieron mal. Así que acá yo tengo X cuadrado, acá tengo el 4, y sumo estos dos valores del medio que son iguales, que sería 2X más 2X, que me daría 4X. Y ahí tengo el resultado. ¿Sí? Yo por lo menos les recomiendo el cuadrado binomio hacerlo con la propiedad distributiva para que no se confundan, ¿ya?
Sí, esa es como la forma que yo por lo menos más le recomiendo hacer el cuadrado de binomio, ¿vale? Representación geométrica, entonces, sería que un lado vale x, este 2, este 2, este x, este 2, este x, este x, este 2. Fíjese que siempre a un lado más cortito le doy un valor y al lado más largo le doy el otro valor, ¿vale? Como su representación geométrica, ¿sí? Sí, estamos terminando, Benjamín. Diego le quedó como más claro, ¿no? Entonces aquí solamente aplique la propiedad distributiva. Es la vieja confiable que siempre les va a servir. Siempre, 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 siempre. ¿Vale? A ver. Es como la forma que yo por lo menos les recomiendo de hacer ejercicios como este. Déjenme ver que estoy buscando algo. Ay, que la embarré. Sí, po. Entonces, si usted está haciendo ejercicios cualquiera de los casos, siempre tiene que confiar en la vieja confiable que aquí se la puse, que es la propiedad distributiva, ¿vale? Cualquiera sea, de todos los que vimos, todos se pueden hacer con la propiedad distributiva, ¿vale? Recuerden, puede ser un cuadrado de binomio, sirve propiedad distributiva. De hecho, lo voy a escribir aquí, propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Cuadrado de binomio, propiedad distributiva, ¿vale? Si tenemos multiplicación de binomios con término común, propiedad distributiva. Tenemos suma por diferencia, también me sirve la propiedad distributiva. Y si tengo una multiplicación de un monomio con un binomio, también me sirve la propiedad distributiva. Entonces, para estos 4 casos que hemos visto durante estas clases, todos se pueden resolver con la propiedad distributiva. Nosotros vimos vías alternativas, ¿ya? Vimos vía alternativa con la suma por diferencia, vimos vía alternativa con la multiplicación de binomios con término común, pero si ustedes se quieren aprender solamente una forma de hacerlo, la propiedad distributiva es lo que más les puede llegar a servir. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estoy compartiendo bien la pantalla o no? A ver. Ya, ¿se entendió o no? ¿Alguien le quedan más dudas al respecto antes de cerrar la clase ya? Ya, entonces recuerden, para mañana, lo que vamos a hacer mañana es ver factorización, ¿ya? No me acuerdo si les subí este Power ya en la plataforma donde está la factorización, ¿sí? Pero vamos a ver este tipo de factorización con término común, ¿sí? Aquí vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a ver la diferencia de cuadrados, y la última que va a ser factorización de trinomios, que es exactamente lo que vimos ahora, fíjense. Nosotros lo que acabamos de hacer hoy día fue pasar de aquí, de esto a acá arriba. Bueno, ahora vamos a hacer el proceso inverso, vamos a pasar de acá arriba a acá abajo, ¿ya? Son diferentes formas de verlo. Pero eso lo vamos a ver mañana, así que por ahora estamos. ¿A qué hora es la clase mañana? A las 11:30 de la mañana, ¿vale? Así que mañana a las 11:30 nos vemos en la última clase antes de la prueba. Así que si tienen dudas anteriores, avísenme para poder contestarlas y que queden claritos para la prueba. Así que eso, chicos y chicas, espero que estén muy bien, que almuercen algo rico y cuídense harto, que es lo importante, ¿ya?